Un saludo muy especial para todos, asistentes y a los panelistas de este webinar. Lo que debería saber sobre la desinformación en el conflicto Rusia-Ucrania. Mi nombre es Juan David Hurtado y en nombre del equipo de Macaya les doy la bienvenida. La desinformación es un fenómeno que rompe barreras geográficas, políticas e idiomáticas. Es un fenómeno muy preocupante que ha tomado mayor relevancia en la era digital y con efectos muy fuertes desde lo individual hasta el marco de la polarización para profundizar las tensiones y los conflictos sociales. En este espacio de una hora tendremos a 3 invitados muy especiales que nos ayudarán a realizar un análisis del rol que juega la desinformación, partiendo de un ejemplo contextual preocupante, ¿cierto? Como es la invasión de Rusia a Ucrania, que cada día está generando más víctimas, victimizaciones a todo tipo de personas y teniendo repercusiones a nivel local, regional, pero también global. Este webinar es organizado por Macaya en alianza con TechSoup Europa y el DPR Lab. Macaya es una organización social ubicada en la ciudad de Medellín, Colombia, que potencia capacidades para el desarrollo social desde la cooperación, la tecnología y la innovación. Este trabajo lo realizamos a través de dos líneas de acción. Una, en pro de la apropiación de la tecnología para el cambio social, fortaleciendo las capacidades de las organizaciones sociales para su transformación digital y desarrollando también procesos de aumento de capacidades en la población para su desarrollo personal. Y una segunda línea donde potenciamos las capacidades de las organizaciones sociales para la movilización de recursos nacionales e internacionales. Con este marco, consideramos que es importante generar y fortalecer nuestras capacidades para analizar críticamente lo que hacemos con la información, ¿sí? Cómo entendemos, revisamos y compartimos lo que vemos. Y por esta razón, pues digamos que organizamos este tipo de eventos y espacios de diálogo, de contexto actual y pedagógicos para fortalecer nuestras habilidades de alfabetización mediática y generar comunidades más resilientes en el proceso. Por eso, también quería compartir con ustedes y antes de comenzar, la plataforma HiveMind, que es una alternativa que nos permite conectarnos con cursos virtuales gratuitos, por ejemplo, material pedagógico en temas como la alfabetización mediática, la seguridad digital y la desinformación, que también nos permite conocer la experiencia de otras organizaciones que trabajan en estos temas en la región y cómo hacen ellos para enfrentar campañas de desinformación o información falsa que circula en nuestro entorno. La conversación del día de hoy, ya para entrar en materia, entonces la desarrollaremos de la siguiente forma. En un primer momento, contaremos con una presentación por parte de David Santos Gómez, quien es uno de nuestros invitados del día de hoy, doctor en Ciencias Sociales de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales de Flaxo, en Buenos Aires, magíster en Estudios Humanísticos de AFIT, periodista de la UPB, columnista del periódico El Colombiano desde el 2011 y director y presentador del programa Teleantioquia Global en el canal regional Teleantioquia. David nos estará contando el contexto de desinformación, nos estará contando el contexto de lo que está pasando y cuál es la situación en Ucrania, ¿cierto? ¿Cuál es realmente qué es lo que ha venido pasando y cómo llegamos al punto en el que estamos hoy? En un segundo momento, entonces sí tendremos la intervención de Olivia Sor, que es directora de Impacto y Nuevas Iniciativas de Chequeado Argentina. Olivia es socióloga con una maestría en Ciencias Sociales y trabaja en Chequeado desde ya en el 2010, coordinando diferentes proyectos y dentro de estos también se encuentra Latam Chequea, una red de chequeadores latinoamericanos que reúne a más de 30 organizaciones de 15 países de la región. Ella sí nos estará hablando entonces, partiendo de ese contexto del conflicto actual en Ucrania, el rol y el papel que juega la desinformación. Y finalmente tendremos también la intervención de Esteban Ponce de León,
asistente de investigación del Laboratorio de Investigación Forense Digital de FR Lab, del Atlantic Council, científico de datos, que es una persona interesada en temas como el aprendizaje automático, la inteligencia artificial, el periodismo de datos y la investigación digital. Como recomendaciones y antes de comenzar, solo les quiero contar que pues, si tienen alguna pregunta o comentario lo pueden hacer a través de la caja de preguntas, y al finalizar el espacio, si desean conocer más información, los invitamos a conectarse a través de los diferentes canales de comunicación de Macaya y a realizar la encuesta de satisfacción para que podamos continuar brindando, digamos, este tipo de espacios con información actual y sobre temas de interés. Para comenzar, entonces, David, muy buenos días, bienvenido. En febrero de este año, tropas rusas entraron a Ucrania para realizar lo que la propaganda oficial denominó como una operación militar especial, digamos con un objetivo muy específico, ¿cierto? Y es claro que hay un conflicto histórico entre las dos naciones y que viene antes de lo que era la Unión Soviética y que lo vimos también reflejado en lo que pasó en el 2014 en la película de Crimea y demás, ¿cierto? Pero me gustaría que nos contaras exactamente qué es lo que está pasando, cómo se dio ese ejercicio y por qué llegamos a lo que pasó en febrero. Perfecto, bueno, buenos días. Muchas gracias primero Macaya por la invitación, un saludo a Esteban, a Olivia, por este encuentro que siempre pues, es muy valioso a pesar de la cantidad de información que seguramente después trataremos del tema, que parece uno, iba a decir bombardeado, pero suena fea la palabra en este momento, como que está uno lleno de información, pero siempre estos espacios que dan un momento para sentarse y pensar, pues son muy valiosos. Efectivamente, lo que ocurrió hace ya un mes y medio, parece que ha pasado más tiempo incluso en este conflicto, pues tiene unos antecedentes históricos, políticos, contextuales enormes. Podríamos devolvernos 10 siglos antes, incluso cuando estos territorios empiezan a unificarse como pueblos eslavos. Sin embargo, yo creo que para entender lo que estamos viviendo hoy, podríamos hacer un contexto rápido y básico, principalmente de los elementos ocurridos durante buena parte del siglo XX y lo que va del siglo XXI. Rusia y Ucrania tienen un vínculo ancestral. Rusia ha sido durante siglos uno de los imperios más fuertes del mundo, y su consolidación como imperio incluía la necesidad de tener otros pueblos cercanos con los que los unían algunos elementos culturales, sociales, religiosos, idiomáticos, etc. Sin embargo, yo creo que hay dos elementos fundamentales para entender aquí en el contexto político. El primero es un aspecto histórico, ¿cierto? Geopolítico incluso, que se recorre durante el siglo XX, y el otro, el segundo, diría yo, que es un aspecto político interno ruso, mucho más incrustado en lo que va, en las 2 décadas que va del siglo XXI. Entonces yo quisiera dividir este contexto en esos dos elementos fundamentales, ¿cierto? Primero ese recorrido histórico y después cómo eso se entrelaza con las situaciones internas de la política rusa a partir del siglo XXI principalmente, y la llegada de Vladimir Putin al poder. Entonces, arranquemos por ese recorrido histórico, ¿cierto? Desde el siglo XX, básicamente, cierre del siglo XIX, tendrán ustedes muy presente seguro cómo Rusia, el gran imperio ruso, el gran imperio de los zares, entra con Nicolás II al cierre del siglo XIX, empieza el siglo XX y ocurre en lo que geopolítica, en lo que la geopolítica tradicionalmente llama como la caída de las águilas, la caída de esos grandes imperios que gobernaron durante buena parte del XVIII y del XIX, y que en la entrada del siglo XX, un siglo totalmente diferente en cuanto a su producción misma, económica, industrial, social, cultural, pues recibió un choque muy fuerte, y ese choque lo vivió el Imperio Ruso de una manera muy particular, un territorio tremendamente extenso que entra a la Primera Guerra Mundial en 1914 y que sale totalmente destruido, incluso antes de que se termine la guerra, con la famosa revolución del 17 y la revolución de octubre y la revolución de Lenin.
¿Por qué me devuelvo hasta allá? Porque creo que ahí están las raíces y la génesis de muchos de los elementos que vamos a ver ahora en los discursos, incluso informativos, nacionalistas que se escuchan desde Rusia misma, ¿cierto? No sé si me están viendo. Sí, David, ahí te vemos y te escuchamos bien. Perfecto. Bueno, en ese sentido, llega esta revolución y esta revolución finalmente constituye lo que se considera la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas o la Unión Soviética o la URSS, ¿cierto? La consolidación de la URSS incluye a 15 repúblicas, entre las cuales está, por supuesto, Ucrania, un territorio que pertenecía en su momento al Imperio Ruso. Y Ucrania va a jugar un papel fundamental en, en el desarrollo del poderío de la Unión Soviética. Después vamos a vivir la Segunda Guerra Mundial del 39 al 45 y cuando en el 45 finaliza la Segunda Guerra Mundial, pues parece muy claro que hay dos ganadores. Por un lado, en el bando estadounidense el capitalismo y por otro lado, en el bando de la Unión Soviética el comunismo, que se podría explicar de una forma muy sencilla como esa analogía de una guerra fría, aunque fue bastante caliente, pero la analogía lo que pretendía decir era que eran dos grandes potencias que nunca se enfrentaron directamente, pero que movían sus fichas en ese tablero geopolítico de la segunda mitad del siglo XX. Y aquí hay un aspecto clave para poder entender lo que está ocurriendo hoy en Europa del Este, y es que cuando inicia ese enfrentamiento político, hay una intención clara de cada uno de los bloques de defender lo económico y lo militar de cada uno de sus aliados, si se quiere. Por eso es que Estados Unidos crea desde lo económico el famoso Plan Marshall, en el que le va a ayudar a Europa a su reconstrucción, ayudar entre comillas, por supuesto esto es un préstamo con vínculos políticos enorme, y por su lado la Unión Soviética va a hacer lo mismo con la famosa Comecon. Y desde el lado militar, y aquí es uno de los primeros puntos que hay que tener en cuenta y recordarlo a lo largo de esta charla, pues aparece la creación de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, que es una especie de ejército que va a defender el capitalismo de las posibilidades del comunismo, que tuviera algún tipo de invasión a algún país aliado. Y por supuesto la Unión Soviética hace lo mismo con la creación del Pacto de Varsovia. Es básicamente, para ponerlo en términos como contextualmente muy simples, aunque estas generalizaciones por supuesto siempre tienen unas aristas que se pierden, básicamente la OTAN y el Pacto de Varsovia son los ejércitos de la Guerra Fría. La Guerra Fría avanza, años 50, 60, 70, América Latina es uno de los territorios donde la situación de la Guerra Fría pega con más fuerza por la influencia estadounidense y también por los intereses de la Unión Soviética. Finalmente en el 89 cae el muro de Berlín y en el 91 la Unión Soviética se desintegra. Pero aquí entonces tenemos otro de los elementos clave para entender la situación actual, y es que cuando cae la Unión Soviética, cae, por supuesto, ya había caído la Comecon, cae el Pacto de Varsovia, ya el Plan Marshall económico dejaba de existir hace mucho rato. La OTAN queda como una especie de elemento que gira alrededor de Estados Unidos, pero cuyo fin inicial pues se había perdido, si era frenar de alguna forma el avance del comunismo y de la Unión Soviética, pues al caer la Unión Soviética parecía no tener mucho sentido. Sin embargo, la OTAN se mantiene y se hace una de las promesas en las cuales Putin hoy sustenta buena parte de su invasión, que es cierta. Eso no quiere decir, obviamente, de ninguna manera un reconocimiento a la invasión que está haciendo Rusia, pero que sustenta buena parte del discurso nacionalista en el que Putin sostiene la invasión, y es que la OTAN se compromete fielmente a no avanzar más hacia el este y hacia los territorios cercanos a Rusia, que se quedaba quieto. Esto no pasa, por supuesto. La OTAN sigue creando ciertos vínculos. Después el cierre del siglo XX además va a llegar con la consolidación de la Unión Europea, y la OTAN se convierte en un ejército fundamental para lo que tradicionalmente se llama Occidente, ¿cierto? Esto como un recorrido en el que podemos hacer ese recorrido histórico contextual, ¿cierto? Regálenme un segundo, es que no los estoy viendo. Ustedes me ven bien, sin problema.
Sí, David, ahí te estamos escuchando y te vemos perfecto. No Ah, sé bueno, si... perfecto. dale. Sí, no sé qué habrá pasado. Bueno, el segundo elemento entonces es lo que les decía, el siglo XXI, cerramos ese siglo XX con esa situación y aparece el siglo XXI con la situación de el ascenso de un personaje como Vladimir Putin, que está tremendamente ligado a una idea social y nacionalista muy fuerte con el fin de la Unión Soviética, y es un sentimiento tremendo de derrota que carga la mayor heredera de la Unión Soviética, que es por supuesto Rusia, ¿cierto? Vladimir Putin llega entonces con un discurso que poco a poco va creciendo en torno al nacionalismo ruso, al nacionalismo de un imperio que fue durante muchos años y que espera Vladimir Putin devolverle cierto aspecto de grandeza, ¿cierto? Putin quiere reformular la situación con Occidente, considera que Gorbachev, en su momento causante de la glasnost y la perestroika y esta situación que da paso a la caída de la Unión Soviética, pues fue un tipo entregado y arrodillado a Occidente, que desperdició las enormes posibilidades de lo que el imperio aún todavía podía dar, en palabras de Putin. Entonces, aquí hay una visión fundamental que también explica muchos de los avances militares, de las intenciones militares que ha tenido Putin a lo largo de sus 20 años ya en el poder, con el intervalo que se dio en su momento. Y es la recuperación de cierta grandeza del poderío ruso, ¿cierto? Eh, es evidente que Vladimir Putin, un personaje además que tiene todos unos aspectos que llaman mucho la atención a la prensa, sobre su antigua pertenencia a la KGB, su papel de espía, su figura un poco oscura en medio del cierre de la Guerra Fría y su ascenso muy acelerado al poder. No es para nada un hombre de izquierda, no es un tipo que crea en el socialismo, que crea en el comunismo, en el caso colombiano, por ejemplo, que con mucha frecuencia esta división izquierda o derecha o capitalismo-comunismo tiene muchísima fuerza, y se habla de Putin como si fuera una especie de heredero de Lenin o de Stalin, qué sé yo, de Trotsky. Pues bueno, de ninguna forma. Incluso el mismo Putin, en el momento en el que habla sobre esta invasión, dice que uno de los errores grandes pues radican en la misma revolución que se había dado a inicios del siglo XX. Entonces, dejando eso muy claro, Putin aparece básicamente como un personaje nacionalista que se amarra de una manera muy fuerte con unos personajes, con lo que se denominan las oligarquías más fuertes del poder en Rusia y de la economía rusa, y empieza a construir un poder tremendamente fuerte que abarca las distintas ramas del poder, en la que la intención es equilibrar no solo el poder interno, sino construir lo que él llama un equilibrio con Occidente. Hay un discurso que Vladimir Putin da en el 2007 en Múnich, en una conferencia de seguridad, que se convierte en un discurso tremendamente famoso y que después se va a repetir con mucha fuerza al interior de Rusia, como uno de los discursos que más le alaban sus seguidores, y geopolíticamente como uno de los discursos que dan más pistas sobre la situación de lo que vendría para el mundo con la posición rusa. En este discurso, Vladimir Putin, están ahí sentados Merkel, en su momento, bueno, Sarkozy, que era el presidente francés en ese momento, etcétera, da un discurso en el que dice: bueno, señores, ustedes aquí están planteando una situación política de normalidad, y para nosotros los rusos no hay ninguna normalidad en la geopolítica contemporánea. Nosotros hemos vivido los últimos 20 años bajo una especie de yugo unipolar, donde Estados Unidos y Europa dictan la política del mundo, y yo creo que esto no debe ser así. Creo que el mundo necesita otras visiones, que el mundo necesita una construcción política internacional multipolar, y creo que Estados Unidos y Europa deberían poner atención a eso. Entonces es una especie de alerta y de amenaza que se da del mismo momento, en el mismo discurso. Como, bueno, aquí está una especie de rama de olivo, pero si no hay una rama de olivo y no quieren negociar con nosotros, no nos vamos a quedar quietos, porque nosotros también somos una fuerza importante. Recordemos además qué momento es el 2010, el 2007. Hay una construcción
tremendamente fuerte, de una especie de nuevas potencias emergentes. Está el crecimiento enorme chino, que ya tenía para entonces un antecedente importante de una década o década y media al menos, el crecimiento de India, el crecimiento de Brasil en el caso latinoamericano, la consolidación de lo que se denomina los BRICS, que hace que ese discurso de una alternativa al poderío occidental pues cale muy fuerte. Ese discurso va a ser entonces rápidamente sustentado para Putin en una serie de acciones militares en las que demuestra que no está dispuesto a aceptar no solo el avance de Europa más hacia el este, sino que él también quiere recuperar muchos de los territorios que consideran que injustamente se habían perdido con la caída de la Unión Soviética. Y vamos a ver entonces el conflicto que se da en Georgia, por supuesto, en el 2007, un conflicto que periodísticamente pues nos tuvo en vilo en la región de Osetia y lo que ocurrió allá y la forma en la que avanzó y se anexó, primero aceptando las revueltas que se daban ahí como territorios propios y después casi que una anexión. Y quizá lo más reciente, pues lo que se da en el 2014 con la anexión de Crimea, que ya era un campanazo de alerta tremendamente fuerte y que periodísticamente, por ejemplo, yo que soy periodista, pero también desde el análisis político, pues llamó particularmente la atención la facilidad con la cual Putin logró no solo entrar a Ucrania, sino tomarse Crimea, anexarse Crimea, hacer todo el discurso de la anexión por parte de un plebiscito y finalmente terminar con un territorio tremendamente valioso por su salida al Mar Negro. Estos avances, por nombrar solo esos dos, la situación que ocurrió en Georgia y la situación que ocurrió en Crimea, la de Georgia aún cuando era presidente George Bush y la de Crimea cuando ya era presidente estadounidense Barack Obama, pues le permitieron una especie de medición a Putin de la forma en la que reaccionaría Occidente a sus avances, ¿cierto? Con una posibilidad que lo distancia muchísimo de lo que ocurre en Occidente, y es que Putin, a diferencia de los otros líderes, tiene tiempo, ¿cierto? Putin asciende al poder y rápidamente logra hacer unas transformaciones que le permiten su reelección, y cuando su reelección no es permitida, en el caso del 2008 y en el cierre de la primera década, pues escoge a un personaje como Dmitry Medvedev, donde él se convierte en un poder a la sombra y de nuevo vuelve y sube y hay unas reelecciones, lo que le permite casi que un poder ininterrumpido durante 2 décadas. Ese tiempo le permite a Putin tener unos movimientos geopolíticos que Occidente no los tiene, porque por supuesto la política exterior de Trump no era la misma de Biden, la de Sarkozy no era la misma que está aplicando Macron, o ahora lo que está ocurriendo en Alemania después del fin del gobierno de Angela Merkel, que muchos dicen que era quizá la que mejor leía la forma de lo que ocurría con Putin. Ya para cerrar entonces, ¿cuál es la situación? A final del año pasado hay unas denuncias de la intención de Rusia de ingresar a Ucrania para anexarse el famoso territorio del Donbass en el este. Rusia lo niega, hay informaciones por un lado, ahorita por supuesto Olivia y Esteban nos explicarán sobre esa cantidad de información que sale. Biden empieza el año diciendo tenemos información de que va a entrar a Ucrania, que va a entrar, Putin lo niega, el ministro de Relaciones Exteriores lo niega, RT, la cadena, seguramente ahorita se discutirá sobre eso, y Sputnik, las cadenas que emiten la información con más fuerza desde el Estado ruso, niegan esa posibilidad, dicen que es una exageración, que están alertando cosas que no son ciertas, con noticias falsas, y bueno, finalmente la invasión se da como una especie, también con un discurso bien particular, se lee desde Occidente con mucha extrañeza, sobre la desnazificación de Ucrania, por considerar que en el este ucraniano había fuerzas que estaban azotando a una población que además tenía un fuerte vínculo prorruso. O sea, entonces a finales de febrero la invasión, Occidente casi que cierra filas, Ucrania queda a la espera de algún tipo de apoyo militar, el apoyo militar no se da porque generaría un escalamiento del conflicto a unos niveles muy tremendos, y entonces la forma de atacar ese nuevo avance, pero un avance ya muchísimo más violento porque incluye todo el país, son las sanciones económicas.
Ha pasado ya un mes y medio. Para algunos analistas el avance ruso ha sido mucho menos prometedor para Moscú de lo que se esperaba. Ahí se ha convertido el presidente Zelensky de Ucrania en una especie de héroe ucraniano y también desde el discurso del periodismo occidental en una especie de líder del mundo libre, si se quiere volver a esos términos de la Guerra Fría. Pero entramos en una enorme dificultad para entender qué es lo que está pasando y cuáles son las novedades. Yo creo que el último dato, y con esto cierro, más preocupante, angustiante, no sé si mis compañeros y mi compañera sentirán lo mismo, pero lo último, lo que ocurrió en esta ciudad, donde alguna información dice que fue una masacre absoluta de civiles por parte de Rusia, dice eso es un montaje, y creo que ahí uno como espectador y como lector entra en la tremenda angustia de saber, bueno, es increíble que en pleno 2022, cuando el mundo está lleno de cámaras, lleno de información, lleno de periodistas, lleno de redes sociales, nos encontremos con la enorme dificultad de no poder corroborar desde un lado o del otro de qué forma ocurrieron los hechos de hace 8 días. Como el enorme desespero de una cantidad de gente que dice, bueno, no tengo más pruebas que los cadáveres que están viendo, y Rusia dice esos cadáveres son falsos o se montaron. Creo que es una de las grandes, como de los grandes ejemplos y un diagnóstico perfecto de la compleja situación que está ocurriendo en este momento. David, muchísimas gracias primero que todo, pues compartir ese contexto y esa visión con nosotros. Y antes de movernos a Olivia también compartir ese ejemplo que creo que podría ser un punto de partida para la discusión que vamos a desarrollar enseguida, a continuación. Sin embargo, pues antes de movernos a Olivia, sí me gustaría como resaltar varios puntos muy importantes que mencionan y que nos pueden llevar a ese tema de ese fenómeno y digamos que esa guerra de desinformación también que juega, podemos decir, en un segundo plano, ¿cierto? Y yo creo que hay que resaltar desde la parte y el recorrido histórico que nos das, el rol de Rusia en un sistema, podríamos decirlo, bipolar anteriormente, ¿cierto? Donde después pasamos a una unipolaridad, por decirlo así, y bueno, donde llegamos a el papel político de la posunión soviética y de líderes como Vladimir Putin, donde encuentran, digamos, ese sustento a ese discurso nacionalista, ¿cierto? Con el rol de la OTAN y cómo eso también le ha dado cabida a el desarrollo de, digamos, el contexto que tenemos actualmente, ¿cierto? Que creo que en términos de información o desinformación para de las diferentes posiciones, lo podemos decir así, es que internamente Rusia también tiene un panorama geopolítico muy interesante que pues, nos daría campo para analizar y para otras discusiones y para una discusión aparte, pero para el tema pues específico que queremos desarrollar el día de hoy, creo que eso que tú mencionas de esos sentimientos de derrota de Rusia, o la Unión Soviética, ¿cierto? Ese discurso nacionalista de el gobierno, y como tú lo pusiste también en ese juego de poder internacional, pues nos da paso para entender esas campañas de pronto de propaganda o de esa guerra de desinformación que va tomando también un contexto de polarización muy importante, ¿cierto? Y es que, como tú lo decías, yo de pronto hasta más allá de, o más atrás de Georgia, podríamos empezar a hablar desde Chechenia, y después a Georgia, a, a, bueno, lo que está pasando en Ucrania, ¿cierto? De cómo a través de toda esa propaganda podemos y se han movilizado esos efectos negativos o contra la población o contra los diferentes grupos, ¿cierto? Entonces, yo creo que cabe resaltar esa contextualización para que desde nuestra visión en América Latina, pues podamos también, y con lo que esperamos tratar a continuación, que ahí sí entonces le quiero dar paso a Olivia, pues mirar cuál es el rol de, eh, de desinformación, ¿cierto? En estos contextos, ¿sí? Sabemos que la desinformación, bueno, se asemeja mucho a la información que circula en los medios, en las redes sociales, que quizás por eso, pues todos podemos ser víctimas de la desinformación, ¿cierto? A pesar de que hay personas más expuestas, pero
pero se puede decir que usan los mismos medios de comunicación, los mismos formatos, de cierto modo anclado a situaciones reales que son la base o el origen. Digamos, por ejemplo, en este caso el conflicto de Rusia, hace poco la pandemia del COVID-19, pero digamos con unos objetivos ajenos al interés general, ¿cierto? Que es lo que es preocupante no solo en el contexto global, sino en las causas que puede generar la desinformación y la propaganda a gran escala. Sí, yo creo que hay muchos ejemplos que se nos vienen en mente, pero eh, también en este contexto creo que las redes sociales y las diferentes herramientas juegan un papel muy importante en la manera de comunicarnos, ¿cierto? De cómo estamos comprendiendo y lo que tú decías, David, de, bueno, no sabemos cuál de las dos partes nos está diciendo la verdad, en el caso de lo que haya podido ser o no la masacre, ¿cierto? Entonces, cómo se comparte ese contenido digital y cuáles son esas herramientas tecnológicas. Yo creo que hacia allá quería mover la conversación, por eso, Olivia, pues te doy la bienvenida, muchísimas gracias por acompañarnos y por aceptar la invitación desde Chequeados a este espacio. Pues primeramente saludarte y después también me gustaría entonces que entráramos directamente en varios puntos que son tocados por digamos, esos resultados que genera el conflicto y que van de pronto por detrás en esa guerra de desinformación, ¿cierto? De cuáles son finalmente esos objetivos que, que mueven estas campañas de desinformación o cómo se dan este tipo de campañas y las herramientas también que están usando hoy en día, digamos, las diferentes fuentes de desinformación, si podríamos llamarlo así. Muchísimas gracias por la presentación y por la invitación a estar acá. Y para arrancar un poco respondiendo a tus preguntas, Juan David, sí, estamos viendo muchísima desinformación. Solo para contarles desde dónde hablo yo trabajo, como decían, en Chequeado, que es una organización que se dedica justamente a chequear desinformación, tanto de líderes públicos, como pueden ser políticos, empresarios, periodistas, dirigentes sindicales y demás, como también la desinformación que vemos circular en redes sociales y a la que nos hemos acostumbrado desgraciadamente tanto en los últimos años. Y dentro del trabajo que hacemos, coordinamos también la red de LATAM Chequea, que es una red de chequeadores en distintos países de la región, lo cual nos ayuda muchísimo también a entender qué está pasando en distintos países, las similitudes en cuanto a la desinformación que circula en distintos países de la región y también las particularidades que puede tener cada país. Y hablando en términos generales, digamos, cuando digo desinformación, a lo que nos referimos en general son a contenidos que son directamente falsos, pero también muchas veces son contenidos que están fuera de contexto o están tergiversados y nos hacen pensar algo que realmente no es. No siempre se trata de cosas absolutamente falsas. Muchas veces las desinformaciones que más éxito tienen son las que toman alguna parte de verdad y la tergiversan y la mezclan con cosas que son falsas para hacernos creer algo que no es. Y muchas veces cuando pensamos en esto, porque es un concepto que empezamos a discutir mucho más a partir de 2015, 2016, pensamos principalmente en las redes sociales y pensamos muchas veces en usuarios como podría ser cualquiera de nosotros compartiendo una desinformación, no necesariamente conscientes de que estamos haciéndolo, muchas veces pensando que se trata de algo verdadero cuando en realidad no lo es. Y eso, por supuesto, es una parte muy grande del problema, pero la desinformación se da también en un contexto y en un ecosistema que permite que esto se genere, se multiplique y se difunda. Y ese contexto incluye a amplificadores, digamos, a personajes que tienen un gran número de seguidores o una gran llegada al público por razones que muchas veces están totalmente por fuera de las redes sociales, como puede ser un presidente o una figura pública. Lo hemos visto en la pandemia con cantantes, con modelos, con distintos tipos de personajes públicos que pueden tomar una desinformación que por ahí están compartiendo algunos usuarios, pero a nivel muy pequeño, en pequeñas redes, y sacarlo de ahí y amplificarlo para mandárselo al público general y exponer a un montón de personas a esa desinformación, además agregándole el peso y la conexión que esa persona puede tener con sus audiencias. Por otro lado, está también la falta de confianza o la menor confianza que hoy las audiencias tienen en las autoridades públicas, en los medios de comunicación y en distintas instituciones, que complejiza también el problema porque no es tan fácil decir
tal autoridad dice que esto es falso y por lo tanto tenés que creerle, porque no necesariamente le creemos a nuestras autoridades, a veces por buenas razones, a veces no necesariamente por buenas razones, digo, ese es todo otro mundo muy complejo, pero hace que sea todavía más difícil combatir la desinformación y contrarrestarla. Y una tercera razón, que la estamos viendo claramente acá, que es cuando hay exceso de información también y en momentos de crisis en los que circula mucha información, es mucho más fácil que se cuele la desinformación. Esto lo vimos muy claramente, si se acuerdan, hace 2 años, parece que fue otra vida, pero cuando empezaba la pandemia y sabíamos muy poco del coronavirus, veíamos información sobre cuál era el origen del virus, cómo se propagaba, cuáles eran los síntomas, qué medidas estaban tomando los distintos países, qué posibles curas podía haber, qué pasaba con las vacunas. Toda esta información nos estaba viniendo al mismo tiempo, mucha de ella era información genuina, pero era muy difícil seguir todo eso. Y a eso, por supuesto, cuando sumamos desinformaciones, es todavía más difícil seguir qué es lo que está ocurriendo. Y en eso vemos, por supuesto, similitudes con lo que está ocurriendo hoy en Ucrania, en el que hay muchísima información circulando y se hace más difícil ver qué es verdadero y qué no tanto. Y en ese contexto, como decía recién David, es muy difícil poder saber qué está ocurriendo efectivamente y no caer en las desinformaciones. No es algo nuevo, hay una frase muy vieja que dice: la primera víctima de la guerra es la verdad. Digamos, no es algo que esté ocurriendo solo ahora, es algo que históricamente ocurre en las guerras. Hay guerras de propaganda que acompañan a las campañas militares, y eso no es algo que esté ocurriendo solamente esta vez, sino que es algo histórico. Lo que sí vemos esta vez es cómo juega eso en redes sociales. Lo hemos visto en conflictos anteriores, no es el primer conflicto con redes sociales, hemos visto lo que ocurre en las redes durante conflictos antes. Este sí tiene algunas particularidades, quizás estamos viendo mucho más video, por ejemplo, y la preponderancia de algunas plataformas que favorecen los videos hacen que veamos mucho más videos por ahí que otro tipo de contenidos, y trae desafíos específicos poder ir definiendo qué de lo que se está viendo es verdadero o no cuando tenemos este tipo de contenido circulando. Dicho esto, nosotros lo que estamos viendo, y en esto quiero destacar mucho el esfuerzo que se está haciendo desde la Red Internacional de Chequeadores, IFCN, con un proyecto que se llama Ukraine Facts, que nos ayuda muchísimo porque muchos chequeadores alrededor del mundo están compartiendo información sobre qué de lo que está circulando es verdadero o no, y eso nos permite, por un lado, acelerar nuestro trabajo, porque complementamos el trabajo de nuestros colegas en distintos lugares, pero también tener un panorama de qué es lo que estamos viendo circular. Y en lo que estamos viendo nosotros a nivel regional, en América Latina, que circula, son varios tipos de desinformación que se volvieron muy comunes. Quizás lo más común son imágenes y videos de otros conflictos o de otros momentos que se están haciendo circular como si fueran actuales. Hemos visto imágenes de la guerra en Siria, imágenes de la Franja de Gaza, imágenes de caídas de aviones en accidentes de años anteriores que se están presentando como si fueran actuales. Hemos visto incluso clips de videojuegos presentados como si fueran videos actuales del conflicto. Y eso creo que es uno de los puntos centrales. Hay muchísimas fotos y videos que no necesariamente son falsos, son reales, pero de un momento y de un lugar que no tiene que ver con lo que está ocurriendo ahora. Y ahí simplemente para decir, en esos casos es importante que cuando nosotros nos cruzamos con este tipo de contenidos, con fotos o con imágenes, muchas veces son muy fuertes, nos generan emociones muy fuertes, es lo que busca además hacer la desinformación, pero además por la naturaleza propia de la guerra estamos viendo imágenes muy fuertes, y nos hace reaccionar muy rápido. Y esa rapidez con la que reaccionamos para compartir con nuestros contactos este contenido que nos está generando malestar, puede hacer que ayudemos a difundir la desinformación. Entonces por ahí, cuando vemos estos contenidos, parar un poquito, revisarlo bien, ver de dónde viene ese contenido, quién lo está compartiendo, si fue publicado por algún medio confiable, por alguna fuente confiable, si es algo que solamente está circulando en redes, quiénes son los que lo están circulando, y por ahí si podemos hacer una pequeña búsqueda de esa imagen, a ver si es que nos aparece que ya había circulado años anteriores, nos puede ayudar a que en vez de seguir alimentando esta cadena de desinformación, podamos pararla y dejar de compartir y circular estos contenidos. Otro tipo de desinformación que estamos viendo muy común son los montajes, que ahí sí ya no son imágenes reales, pero hay, por ejemplo, una foto del presidente de Ucrania, de Zelensky, con una camiseta que supuestamente tiene una esvástica, justamente en esta línea argumental de la que hablaba David, diciendo que tiene alguna vinculación con
con la ideología nazi y no es una foto real, es un montaje que fue hecho. Lo mismo estamos viendo con, por ejemplo, una supuesta portada de la revista Time de Estados Unidos en la que aparecería Vladimir Putin, el presidente ruso, con el bigote de Hitler, que fue algo que hizo un diseñador gráfico y subió a sus redes, pero que no es una tapa de la revista Time. Entonces, ese tipo de montajes presentados como si fueran una foto real también es algo que estamos viendo muy seguido. Y el tercer gran tipo de desinformaciones son falsas declaraciones. Y eso ocurre todo el tiempo. Es muy fácil inventar que alguien dijo algo que nunca dijo, y por lo demás es muy difícil probar que nunca lo dijo. Porque, y ese es uno de los grandes problemas con la desinformación, toma 5 minutos inventarla, toma horas desmentirla, porque es muy fácil decir que tal persona dijo esto, y después yo, para poder probar que no lo dijo, tengo que revisar todo el archivo y ver si no hay alguna conferencia en la que efectivamente se haya referido a esto, si no lo dijo en redes sociales, si no lo dijo en una entrevista, y me demoro un montón en poder chequearlo. En esos casos, por ejemplo, hemos visto que supuestamente portavoces del gobierno chino habrían dicho que iban a apoyar a Rusia en cualquier situación, y otro tipo de declaraciones falsas, y también hechos falsos. Por ejemplo, que habría muerto el presidente de Ucrania, Zelensky, cuando no es el caso, también están circulando. Y en esos casos corre también lo que decían en el tema de las imágenes y de los videos, de tomarnos un momento para revisar mejor de dónde viene ese contenido, cuál es el origen y si realmente estamos frente a una información confiable o no. Sabemos que nos informamos muchas veces de una manera muy distinta como lo hacíamos en el pasado. Ya no nos sentamos a ver las noticias en la televisión, no nos sentamos a leer el diario en un momento específico del día, sino que estamos por ahí viendo nuestras redes sociales y entre medio de la foto de la mascota de tu primo y el cumpleaños de tu amigo, te aparecen estas informaciones y entonces no necesariamente activamos todo el espíritu crítico que debiéramos ante este tipo de contenidos, y la emoción fuerte que nos genera nos puede llevar a compartirla sin analizar realmente si lo que estamos compartiendo viene de una fuente confiable o no. Así que es un desafío estar más atentos todos a cuando vemos estos contenidos, evaluar si efectivamente pueden ser reales, son reales, vale la pena creerlos y vale la pena sobre todo compartirlos después también. Y cuando identifiquemos que no es el caso, también ver cómo podemos explicarle a la persona que nos lo compartió, a quienes ya lo creyeron, que se trata de algo falso. Y en esto del trabajo que venimos haciendo nosotros, hay varias recomendaciones, pero dejo dos que me parecen clave para cuando queramos comunicarle a alguien que compartió algo falso. A nadie le gusta que le digan que cayó en una mentira. No es una situación fácil, digamos, y no es una conversación necesariamente fácil, pero por un lado creo que es muy importante mostrar toda la evidencia de por qué algo es falso, no simplemente descartarlo con una cita de autoridad diciendo las autoridades dicen que esto es falso y punto, sino explicar cómo podemos saber que eso es falso, no solo porque eso puede ayudar mejor a convencer a la persona de que se trata de algo falso y que realmente nos crea, sino también porque le da herramientas para que la próxima vez que se cruce con un contenido similar pueda descartarlo y decir, no, esto es lo mismo que me pasó hace un par de meses con esta otra foto, no voy a compartirlo porque ya sé que esto puede ser falso. Y por otro lado, creo que todavía más importante es ser lo más empático posibles en estas situaciones. Todos podemos compartir desinformación, todos nos podemos equivocar y todos podemos caer en esa emoción fuerte que nos genera una pieza y compartirla sin querer. Seamos cuidadosos cuando hablamos con las personas que lo hicieron, de explicarles por qué es falso y no burlarnos, no desautorizarlos, sino hacerlo explicando que es algo que a todos nos puede pasar y cómo se puede hacer la próxima vez para justamente no caer en eso. Creo que son de las cosas más importantes, si no, seguimos en discusiones en las que por ahí no nos terminamos de escuchar mucho. Olivia, muchísimas gracias. Y pues realmente me gustaría que volviéramos a esos tips, a esas recomendaciones que nos das al final de la conversación, porque creo que con eso podríamos cerrar y también ir un poquitico más allá de la situación específica que estamos analizando en este caso, ¿cierto? De que pues claramente, y como nos decía David, en una situación de conflicto, hay muchísima más información y que obviamente se conecta con nuestras emociones y que esto pues puede obviamente limitar nuestro espíritu crítico, así seamos personas pues muy analíticas, ¿cierto? Entonces, en ese contexto y en ese conflicto, donde hoy en día pues podemos ver más información, también entonces veo que nos dejas
algunos tips muy importantes que me parece que podríamos volver a ellos una vez conversemos y tengamos la oportunidad de escuchar a Esteban, que nos va a compartir un par de casos de estudio relacionados con esas narrativas, por ejemplo, prorrusas, incluido el medio de esos papeles rusos que nos mencionaba también David, como RT, RT, Sputnik, ¿cierto? Y cuál es el papel de esos medios, digamos, en América Latina, ¿cierto? Entonces yo creo que antes de darle la bienvenida también a Esteban, y algo que me gustaría pues también compartir con los participantes que nos dice Olivia, es que no sé si todos teníamos, por ejemplo, eso claro, de que la desinformación no es solo información falsa, y que en el contexto del conflicto estamos viendo mucha información sacada de contexto, fuera de contexto, ¿cierto? Entonces yo creo que esto nos permite saber que debemos ir mucho más allá de lo que normalmente hablamos como fake news, y que hay algo muy, muy valioso que tú mencionabas también, ¿cierto? Y que aplica yo creo que para todos, y es como desmentir la información. O sea, decir algo falso es muy sencillo, pero ese proceso que tú nos indicabas para desmentir la información, pues algo extremadamente complejo. Entonces, muchísimas gracias, Olivia, y con eso pues también le doy paso a Esteban para que entremos en esos ejemplos. Buenos días, Esteban, ¿cómo estás? Hola, gracias Juan David, y gracias por la invitación. También un saludo para Olivia y para David. Súper interesante lo que nos han comentado y creo que se relaciona mucho con lo que quiero abordar en este panel. Principalmente es compartir los resultados de 2 casos de estudio en los que buscamos monitorear mucho las narrativas pro Rusia durante la invasión de Rusia en Ucrania, pero incluso uno de estos casos de estudio se hizo desde principios de enero y fue muy interesante ver cómo estas narrativas buscaban ya desde antes del 24 de febrero justificar esa invasión. En este primer papel, en este primer caso de estudio que les comento, que hicimos a finales de enero, mediados de enero, monitoreamos 10 canales rusos, especialmente, o sea, medios de comunicación, y a la par lo que hicimos fue identificar 6 palabras clave que estaban relacionadas, uno con Ucrania, la palabra en ruso en Ucrania, que es muy interesante porque la palabra en ruso en Ucrania tiene como 6 diferentes formas de, 6 formas gramaticales. Entonces lo que hicimos fue tomar la raíz de la palabra para poder encontrar todos los resultados que podían estar asociados digamos, al concepto de Ucrania. Y también tomamos palabras relacionadas a términos de agresión, a términos de conflicto. Y lo que encontramos en estos medios de comunicación ruso fue que desde finales de diciembre especialmente, el aumento de número de menciones en donde relacionaban la palabra de Ucrania con intenciones de invadir o de atacar a Rusia era muy grande. O sea, Rusia ya venía trabajando, digamos, una narrativa en la que ellos buscaban implementar o generar una propaganda alrededor de que Ucrania iba a atacar a Rusia en un determinado momento, sobre todo en esta región del este de Donbass y quizá en algunas zonas específicas dentro del territorio ruso. Esto es un parteaguas muy interesante para poder justificar de algún modo lo que ocurre luego el 24 de febrero con esta comunicación que hace Putin sobre la estrategia o la operación especial militar que iba a hacer en esta zona del este de Ucrania. Pero yo creo que el impacto real que pueden tener estas narrativas es cómo pueden influir en digamos, esta conciencia colectiva o en algún modo en cómo interpretas ese tipo de operaciones cuando ya de antemano tienes un set de información que posiblemente puedas creer que sí está justificada ese tipo de acción, ese tipo de operación militar, porque vienes escuchando, vienes leyendo quizá contenido que precisamente habla mucho de cómo Ucrania hubiera buscado atacar a Rusia en un determinado momento sin una evidencia particular, ¿no? Incluso entre el 23 y 24 de febrero, Biden sale también a hacer un comunicado y él menciona ahí que
desde hacía ya un periodo de tiempo, semanas, quizá meses, Rusia venía justificando esas narrativas diciendo que Ucrania estaba preparando un ataque en Rusia. Entonces, en este parteaguas es interesante luego asociarlo con otro caso de estudio que nosotros hicimos sobre monitorear cuál es el papel de estos medios de comunicación en Rusia, medios de comunicación rusos en Latinoamérica, especialmente en RT y Sputnik, porque creo que hay dos cosas interesantes aquí. Uno, se creería que en Latinoamérica la propaganda rusa no es tan activa como pensaríamos que es quizá en Europa o quizá en Estados Unidos. Uno, por obviamente geografía, y segundo, por el lenguaje. Pero lo que nos damos cuenta es que realmente es muy fuerte ese tipo de propaganda, ese tipo de comunicación que se está implementando, se está insertando en la región en general, ¿no? Por un lado, creo que el rol que toman algunos actores clave en la región, como son ya no solo los medios de comunicación, sino embajadas o, digamos, actores políticos ligados a Rusia en América Latina, como son las embajadas o algunas cuentas diplomáticas, como la misma Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia en español, están jugando un papel muy importante en insertar esas narrativas de, por un lado, a inicios de la invasión entre el 24 de febrero, insertar las narrativas de que se trataba de una operación especial militar. Luego que se buscaba desnazificar a Ucrania, posteriormente de que habían encontrado laboratorios donde se estaban creando armas biológicas, y prácticamente no es que en América Latina haya narrativas muy específicas, o sea, que no estén circulando en otra región, sino que son las mismas narrativas, simplemente insertándolas en esta nueva, en este nuevo lenguaje especialmente, ¿no? Y creo que este rol que están tomando las cuentas diplomáticas de Rusia en América Latina es muy importante porque es algo como lo que comentaba Olivia. Son cuentas que tienen muchísimos seguidores, quizá no superan los 100,000 seguidores, pero por ejemplo la de México, que es muy activa en compartir este tipo de contenido, tiene más de 50,000 seguidores. En cada post o tweet que hace con este tipo de contenido, pues alcanza un número significativo de interacciones, que cuando logras entender la red o cómo se distribuye esta información con muchas otras cuentas que no necesariamente siguen a la embajada, pues te das cuenta que puede ser ya muy, muy amplio, ¿no? El alcance va más allá de los seguidores de estas cuentas en Twitter. En este monitoreo que hicimos sobre RT y Sputnik, nosotros, o sea, digamos, el proceso, la metodología que seguimos fue a raíz de que observamos unos resultados muy breves de una investigadora de la Universidad de Washington que se llama Kate Steinberg. Ella había publicado que en Twitter especialmente, RT era alrededor entre el segundo y tercer lugar el medio de comunicación más compartido en Twitter, después de YouTube. Como digamos, pues YouTube estás compartiendo un video que a lo mejor contiene las palabras clave de Ucrania, Rusia, Putin, Zelensky, pero pues está abierto a cualquier posición política, ¿no? Simplemente es un video en YouTube, es más popular que un medio de comunicación en específico, pero lo interesante era ver que RT está ubicado en esa segunda o tercera posición. Pero ella lo que hizo fue monitorear palabras en inglés. Y cuando trataron de revisar cuáles de esos posts pues tenían un cierto grado de contenido también en español, filtraron con ese número de datos y descubrieron que entonces RT se ubicaba en esa posición. Nosotros lo que hicimos fue ampliar esa investigación, pero ahora monitorear todo el contenido con palabras en español, y entonces encontramos que RT era el tercer medio más compartido en Twitter después de YouTube y El País de España. Sputnik quizá no estaba dentro del top 5, pero sí estaba en el top 15, o sea, ocupaba como el 11º lugar. Y yo creo que esto te habla mucho de cómo estos medios de comunicación sí están teniendo un impacto muy fuerte en la región, dado que no solamente se comparte mucho su contenido acá y entonces por lo tanto estás más expuesto a ese tipo de narrativas, sino que también la parte interesante es por qué logran estar en esa posición, ¿no? Entonces lo que nosotros identificamos fue que
sí hay una audiencia orgánica que comparte ese video y creo que eso es preocupante. Y por otro lado, sí hay también un camino inorgánico que permite que estas cuentas o digamos estos posts que contenían un link de RT lo posicionaran en ese lugar tan privilegiado, digamos en el top 3. Y esto es porque son cuentas que se dedican simplemente a amplificar contenido. O sea, si uno revisa su timeline, pues el 100% muchas veces de su contenido son retweets. Por otro lado, son cuentas que incluso lograban hacer 1000 tweets en un día. Otras cuentas, o sea, había cuentas que encontramos de 400, 500, que ya es muchísimo. Otras que eran de 200, que también es mucho. Pero encontramos unas de 1000 tweets al día, ¿no? Entonces eso te habla mucho de que el papel de estas cuentas inorgánicas que simplemente se dedican a retuitear contenido RT, pero que también están involucradas en otras actividades o en otro tipo de coordinación o campañas que están ligadas, por ejemplo, a operaciones que se generan en Venezuela y que por estudios que también hemos hecho ya, pues sabemos que gran parte de esas campañas coordinadas que buscan apoyar al gobierno de Maduro, pues también tienen un cierto grado de inautenticidad. Y son esas mismas cuentas que promocionan el contenido pro Maduro, eran las mismas que también promocionan el contenido pro RT o pro Rusia en este caso. Ahora, si nosotros revisábamos el número de tweets que contenían un enlace a RT sin retweets, RT bajaba, pues no tan abajo, pero sí se iba al sexto, séptimo lugar. Entonces, realmente el hecho de que ocupe una posición tan privilegiada como el segundo, tercer medio más compartido en Twitter, es gracias a que hay una serie de cuentas inauténticas compartiendo esos enlaces. Ahora, con esto hablo de que empuja o catapulta a RT en esa posición, pero creo que sí es importante mencionar que la audiencia sigue siendo orgánica. Eso también lo observamos cuando YouTube banea y bloquea a RT y a Sputnik en América Latina. Creo que si utilizas algunas VPNs, creo que todavía puedes tener acceso al contenido de ellos en otras regiones, al menos en América Latina en gran parte no. Pero lo interesante aquí fue observar que cuando ellos son bloqueados en YouTube, se migran a otras plataformas alternas como Odysee, que también es una plataforma similar a YouTube, que te permite hacer streaming y subir videos. Y digamos, alrededor del 10 de marzo, 11 de marzo, la cuenta RT tenía como 1900, 1800 suscriptores, pero al día siguiente lo duplicó a casi 4000 seguidores. Al tercer día ya llevaba 5000, 6000 seguidores. Hoy tiene 15000 suscriptores. Y o sea, el crecimiento sí ha sido progresivo. O sea, o sea, cuando uno ha observado cómo ha crecido en esa nueva plataforma, no es que de un día para otro, pues sí lo dobló, pero pues no es que tenía 10,000, ya 120,000. O sea, es muy fácil doblar quizá la cantidad de 1500 a 3000, ¿no? Pero también te habla de que sí hay una audiencia orgánica que está llegando a esas nuevas plataformas para continuar viendo el contenido de RT y Sputnik. Y entonces el impacto yo creo que de esta propaganda al final de cuentas, que es lo que comentaba en un principio, de que pareciera que en América Latina no es tan, pareciera que la propaganda rusa no es tan significativa como podría ser en otros países, pues este tipo de comportamiento o dinámicas te hablan mucho de ello, ¿no? Y que realmente el impacto que puede tener ya real, ya no solo es que inunde las conversaciones en el tema digital, digamos, en el ecosistema digital, sino que ya es lo que escuchas también afuera, ¿no? O sea, tú encuentras conversaciones en la calle de gente que está amplificando quizás esas narrativas porque fue lo que leyó, fue lo que escuchó y ya lo está dando por sentado. O sea, su conversación ya gira en torno a cómo la propaganda infestó o logró influir en la conversación digital, pero ya está influyendo en una conversación física fuera de lo digital. Entonces, cuando uno revisa ya el impacto real de la propaganda, de la desinformación, pues te encuentras que también afecta a muchos ámbitos de conversaciones más allá de las redes sociales. Ahora, en este mismo entorno ya no solo estamos hablando de
de propaganda o narrativa, sino que también ha evolucionado a ciberataques, por ejemplo, en muchos casos. Un ejemplo muy claro es, ahorita algo de lo que también comentaba Olivia, es de cómo uno encuentra muchos videos que han sido manipulados o imágenes manipuladas. Pero, pero creo que quizá el mayor reto está en aquellos videos que sí parten de una manipulación, pero que tienen otro tipo de tecnología como los deepfakes. Y recientemente lo que hicieron fue crear un deepfake del presidente Zelensky en el que unos hackers lo que hicieron fue atacar un medio de comunicación en Ucrania y cambiaron los banners de comunicación que están en la parte del footer, al pie de la imagen, cuando uno está viendo las noticias, y el contenido que insertaron fue que Zelensky estaba mandando un comunicado a la gente de que ya se rindiera, de que ya prácticamente todo estaba terminado, que nos diéramos por vencidos. Pero luego lo que hicieron además fue un montaje al rostro de Zelensky hablando un poco con ese mismo contenido. O sea, creo que eso es mucho más, o sea, requiere tener una mayor alerta para identificar ese tipo de casos, y de no identificarlos, entonces tiene un impacto mucho más fuerte también en el modo como estamos observando esta crisis y esta guerra, ¿no? Entonces creo que eso es un poco el panorama de lo que hemos hecho. Y para concluir, creo que en esta dinámica, a pesar de que, o sea, nosotros solo nos enfocamos en Twitter para identificar el grado en el que se comparte los medios de comunicación, en general, nosotros lo que hicimos fue monitorear 34 medios de comunicación, y entre esos 34 RT aparecía en la tercera posición, pero solo lo hicimos en Twitter. Pero lo que nos habla este caso de estudio, lo que logramos entender también, es que es necesario empezar a voltear a otras plataformas, ya no solo Twitter, Facebook. Actualmente Telegram está teniendo un papel muy importante alrededor de lo que ocurre en Ucrania, en Rusia, y en América Latina quizá no es tan fuerte, pero es necesario empezar a voltear hacia allá. Es necesario voltear hacia otras plataformas como Odyssey, ya no solo YouTube. Es necesario voltear a ver, por ejemplo, cuál es el contenido que se está compartiendo en español en BK. Entonces creo que este tipo de formas de analizar la información genera retos, porque a lo mejor no estamos tan acostumbrados o siempre recaemos en ver lo que pasa en Twitter, porque al final lo que ocurre en Telegram o lo que ocurra en Odyssey puede terminar en Twitter también, ¿no? Pero a lo mejor el origen comenzó en otra plataforma, y a veces es importante detectar ese origen porque nos permitiría conocer más entonces quiénes son los actores y cómo se comenzó a amplificar y cómo se esparció ese tipo de narrativas, ¿no? Y muchas veces no son tan sencillas de monitorear como es Twitter, ¿no? En Twitter existen muchísimas herramientas que te permiten hacerlo, y a lo mejor para las otras nuevas plataformas no hay tantas herramientas que te permitirían hacerlo. Entonces ese también es un reto que creo que vale la pena tomarlo en cuenta para profundizar más en cómo la propaganda está llegando a esta región. Esteban, muchísimas gracias creo que más allá de ese contexto, también visualizar un poquito más para nuestros participantes lo que nos mencionaba Olivia, y también pues bajar ese contexto del conflicto de Ucrania a América Latina, ¿cierto? Y que efectivamente es un tema por el cual nos debemos preocupar y al cual debemos desarrollar capacidades en nuestra sociedad para combatir ese tipo de estrategias de propaganda o desinformación, ¿cierto? Porque me lleva a mí a pensar esta discusión, que si es un tema preocupante en Europa, con una sociedad, pues digamos que con niveles de alfabetización mediático más altos que los de nosotros en América Latina, pues entonces sí debemos trabajar en pro de desarrollar esas capacidades, ¿cierto? Y que esta, digamos, guerra paralela de la desinformación que se desarrolla en un mapa político también a nivel internacional, pues tiene repercusiones a través de esas campañas de propaganda y desinformación también en nuestra región. Y como decía Olivia, pues a las que todos estamos expuestos, ¿cierto? Que tienen también como objetivo desviar esa atención y ese interés público eh, para que finalmente pues podamos desarrollar esa visión crítica sobre la situación, ¿cierto? Y sobre qué tipo de información debemos preocupar, qué tipo de información no debemos compartir. Y pues
teniendo ahora en nuestra mira también varios ejemplos en el contexto local, ¿cierto? Como decían ahorita, hay muchas cosas pasando pues, a nivel internacional ahora que toman parte en las redes sociales, pero vimos unas elecciones hace poco en Chile donde jugó un rol muy importante, vimos un paro nacional también en Colombia 2019-2021, donde también jugó un rol muy importante y pues ahora también en Colombia en las elecciones, ¿cierto? Que las elecciones presidenciales que se desarrollarán en mayo, ¿cierto? Entonces, la desinformación efectivamente pues puede tener repercusiones tanto tangibles e intangibles, como nos decía Esteban, en el mundo digital, pero que también se pueden, y que ahora las estamos viendo en nuestras conversaciones, en los efectos negativos que puede generar en las personas y también en nuestro contexto, donde muchas personas pueden llevar ese tipo de información hasta acciones violentas, ¿sí? Que es bastante preocupante. Pues claramente, eh, estas campañas pues limitan la libertad de expresión, ¿cierto? Eh, eh, también estas herramientas tecnológicas pues, pueden ser usadas como mecanismos para la movilización, digamos, en las redes sociales que limiten la crítica, ¿sí? Que no permitan el disenso y, como les decía ahorita, pues que desvíen la atención de esos hechos interesantes, de esos hechos de interés público. Entonces yo creo que ahí, desde el trabajo que realiza Chequeados, de FRLab, desde el trabajo de los periodistas, pues tenemos un rol muy importante y una responsabilidad compartida para instaurar esos mecanismos de verificación y para fomentar esas capacidades en las personas y en nuestro entorno para poder hacerle frente a todo lo que está generando la información en la que vivimos y la era de la información y la tecnología en la que estamos, ¿cierto? Donde esas herramientas tecnológicas contribuyen a ampliar el flujo de información y donde nuestras habilidades pues pueden ser eh, eh, también utilizadas a favor o en contra de lo que hacemos en ese mundo pues digital y cómo si debemos contar con algunas herramientas cruciales para pensar críticamente, ¿cierto? Entonces, antes de cerrar, agradecerles a todos por participar del evento, a nuestros invitados, les dejo la invitación y el link también para que accedan a nuestra plataforma HiveMind, donde van a poder encontrar varios cursos virtuales gratuitos asociados a la temática que estábamos viendo el día de hoy. Y para tomarnos 5 minuticos adicionales y no dejar pasar algunas preguntas que nos dejan los participantes, pues les voy a hacer una pregunta muy rápida a cada uno para que nos tomemos 3, 5 minuticos máximo, sabiendo que ya nos pasamos también 10 minuticos del tiempo que teníamos programado. Entonces, a David, pues le han dejado muchísimas preguntas acá en el chat relacionados con lo que está pasando en Rusia y digamos que eso ha generado pues también mucho interés, ¿cierto? Pero me voy a centrar en una pregunta final que nos hacen acá y sería, David, desde tu visión, pues tú qué creerías que debería pasar para que finalmente se termine el conflicto en Ucrania o para que Putin se retire de Ucrania. Una Bueno, pregunta Juan, fácil te tocó. sí, buenísima. Ojalá, creo que salgo de aquí directo a dirigir la ONU, si puedo responder esa pregunta. No, Juan, muchas gracias a Esteban Olivia. Interesantísimo las dos ponencias y la claridad para entender un poco lo que está sucediendo, que es pero tan complejo. No, yo creo que básicamente las posturas sobre la finalización del conflicto están ligadas a los avances del terreno, de la guerra misma. Hasta hace 2 semanas parecía que el fin del conflicto tenía cierta esperanza basadas en las peticiones puntuales que parecía hacer Rusia y el gobierno de Putin sobre la entrega del territorio del Donbass y la decisión de Ucrania de no ingresar a la OTAN, el compromiso por escrito de no ingresar a la OTAN, ¿cierto? Parecía que esos eran los dos aspectos fundamentales que pedía Rusia para detener su avanzada militar. Se daban las negociaciones, aquí está un actor fundamental en todo esto, que es Turquía, desde la presidencia turca, y también un factor fundamental europeo que parece ser Francia. Parecía que se estaban dando entonces avances hacia una posible finalización, siempre y cuando el gobierno ucraniano desistiera de reclamar
el territorio que les pertenecía, que les pertenece, que es el del Donbass, y el compromiso de no ingresar a la OTAN y alejarse un poco de la Unión Europea, que además esto trae una cola enorme de por lo menos 5 años. Sin embargo, los últimos días, sobre todo después de las últimas imágenes que vimos este fin de semana, el cierre de marzo y el inicio de abril, llegaron con una escalada muy tremenda del conflicto, con la retirada rusa de algunas ciudades que estuvieron bajo su dominio varias semanas y el descubrimiento de lo que Estados Unidos, la Unión Europea e incluso ya la ONU considera crímenes de lesa humanidad, y esto ha llevado el conflicto a otro escenario muy distinto. Y creo que las posibilidades entonces de un fin cerca para lo que está ocurriendo en Ucrania, pues no estén tan claras como estaban antes. Algún funcionario de las Naciones Unidas dijo, hoy es viernes, el martes me parece, que teníamos que prepararnos para una guerra que podría durar años. Yo no sé si se extenderá de esa forma, pero sí creo que en este momento la situación es bastante compleja para que el conflicto pueda llegar a un fin. Creo que la misma dificultad de la información, lo que contaba Esteban me parece tremendo, y lo que decía Olivia sobre la manera en la que se manipula, me parecía muy interesante lo que decía Olivia sobre cómo no es necesariamente este famoso término de fake news una noticia literalmente errada o falsa, sino la simple modificación de un elemento que transforma todo el contexto y la veracidad, pues lo que está generando tanta dificultad para entender, bueno, en qué posición estamos. Para los rusos hay un triunfo casi que inevitable en su invasión a Ucrania, y para los ucranianos, por el contrario, que es buena parte de la lectura que se da desde Occidente, hay una resistencia que podría aguantar semanas e incluso años. Entonces, no sé en este momento cuáles serían las condiciones, y no creo que esté cerca un fin del conflicto con una negociación después de lo que ocurrió, sobre todo en los últimos días, y esas imágenes que tienen al mundo pues como muy asombrado. Muchísimas gracias, David. Y creo que nos dejas también hay algo muy interesante, que es para esas personas que somos interesadas, por ejemplo, en el contexto internacional, en lo que pasa, en hacerle el seguimiento, pues comenzar a usar esas herramientas y lo que hablamos en este espacio de venga, miremos esa información y de dónde viene, si tiene alguna ideología, si no, si es veraz, si no es veraz, si tiene algún objetivo fondo. Y con esa pregunta, pues también quería cerrar para Olivia y Esteban, si nos podrían compartir, pues acá la pregunta está muy orientada a la primera infancia. Sin embargo, pues yo la quiero hacer de un modo general, y pues si de pronto le podemos dar respuesta también a la persona, pues sería genial. Pero yo creo que la podemos desarrollar de manera general, y es herramientas, compartir con las personas que aún están con nosotros algunas herramientas donde puedan verificar información, o donde puedan pronto identificar pues como la propaganda o las fake news, ¿cierto? Como iniciativas o herramientas, y que les permitan también de pronto profundizar un poquito más y empezar a conocer esos tips, por ejemplo, valiosos para enfrentar este tipo de narrativas. Voy yo primero si quieren. Sí, como dije, por ahí un recurso súper valioso puede ser Ukraine Facts, este trabajo que está llevando adelante la Red Internacional de Chequeadores para ver qué de lo que está circulando es verdadero o no. Más allá de esta situación puntual, y pensando también en la desinformación en general, que probablemente, más allá de que de este conflicto siga durando, como decía recién David, la desinformación nos va a seguir acompañando todavía más. Y en eso, muchos chequeadores, entre ellos nosotros en Chequeado, tenemos también un área de educación que se centra no tanto en primera infancia como nos preguntaban, pero sí en adolescencia y en periodistas y estudiantes de periodismo. Si les interesa sobre eso, en chequeado.com/educación, ahora les pongo el link en el chat también, pueden encontrar recursos tanto para docentes que quieran trabajar el tema en las aulas con los estudiantes, como recursos para periodistas que quieran tener acceso directamente a herramientas que puedan servir para identificar qué es información falsa y cuál es verdadera. Lo hago muy breve, pero les dejo ahí todos los recursos, y dejo también mi mail de contacto, así cualquier cosa, si alguien tiene consultas o cosas más específicas que le interesaría, quedo súper a disposición.
Bueno, yo realmente casi siempre me enfoco más en hacer uso de descargas de datos directamente de las plataformas. No creo que mi respuesta acá pueda contribuir mucho a identificar eso, pero si eres más, si más, podría estar más dirigida quizá a periodistas de investigación, si hay dentro de los que asistieron ahorita a esta conversación, pues el uso de metodologías para extraer datos directamente de las plataformas como Twitter, herramientas como CrowdTangle, que aunque la plataforma madre, digamos, de CrowdTangle requiere de ser invitado para formar parte de ellas, hay extensiones en Chrome que te permiten monitorear cómo se comparten los enlaces, la cantidad de engagement que tienen estos enlaces, que si estás leyendo alguna noticia que ya te trae ciertas dudas, pues a lo mejor tomando en cuenta quiénes están compartiendo ese tipo de enlaces en Facebook, en Twitter, pues te puede dar un poco de noción de quiénes son los actores que están amplificando eso y quizá con eso tienes más evidencia para tener una verificación personal de la veracidad de dicho contenido. Y creo que en este sentido, con otras extensiones interesantes, es una que se llama Invit, si quieren la pongo acá en el chat, que te ayuda muchísimo para extraer datos de Twitter, te ayuda mucho para generar una búsqueda inversa de imágenes, es decir, si tienes un video, ahora como lo que también comentaba Olivia, que hay muchísimo más contenido en video que de otro tipo y que es el que al que estamos más expuestos. Si tú subes un video a esta herramienta, él te divide como ciertas fotografías que están dentro del video y tú puedes hacer una búsqueda inversa de imagen de esas fotografías. Y entonces también te puedes dar una idea del origen, quiénes fueron los que compartieron dicho video inicialmente. Y también con eso puedes tener un mayor juicio sobre cómo interpretar el contenido al que estás expuesto, ¿no? Perfecto, Esteban, muchísimas gracias de nuevo a los tres, David, Olivia, por participar de este espacio. Nos alargamos un poco, pero pues finalmente nos podríamos alargar mucho más, o sea, profundizando en el tema del conflicto gracias a David y en los temas de desinformación también. Entonces, muchísimas gracias de nuevo a todos los participantes y a ustedes por compartir con nosotros esa información. Un saludo para todos y que tengan un feliz resto de día. Muchísimas Gracias, David. gracias a todos. Hasta luego. Hasta luego, Hasta chao. luego. Gracias, hasta luego. Que estén bien.